Eh, Nos plantean el problema, este es el problema que nos plantearon. Nos indicaba que deberíamos desarrollar un reporte, en este caso interactivo, que nos permita analizar las ventas de inmuebles de acuerdo a su provincia, operación y superficie, perdón. Entonces, ahí ya nos dan o nos especifican lo que debemos hacer. Pues prácticamente lo tenemos que analizar ya sea por tipo, por operación y provincia. Si se dieron cuenta ustedes, la data que les dejé a ustedes por medio de un archivo Excel pues, tiene aproximadamente 3.300 datos más o menos. Es bastante información para poder ser evaluada y ustedes pueden hacer evaluaciones desde diferentes puntos de vista. Hoy vamos a hacer algunos, pero de hecho con esa información ustedes pueden hacer varios reportes, varios análisis y hoy voy a explicar algunos de ellos para que ustedes puedan tomar la idea. Les piden que realicen los reportes, en este caso interactivos, de acuerdo a segmentos específicamente, que realicen la suma total de la información, que agreguen visualizaciones en este caso. Las visualizaciones pues van en torno a la parte de las gráficas también. Y también les piden que hagan un análisis por medio de Minitab para evaluar en este caso diferentes distribuciones. Si se dan cuenta aquí pues podemos aplicar lo que ya hemos visto. También nos piden que utilicemos ya sea la normal o la T-Student, pero esto dependerá específicamente en base a los datos que tengamos. Si yo tomo la totalidad de los datos, puedo considerarlo como una población, por lo tanto debería trabajarlo por medio de una distribución normal. Pero si yo vengo y agarro muestras, pues puedo trabajar en este caso por proporciones, es decir, por proporciones de una muestra, o podría trabajar en este caso por pequeños segmentos que se puedan aplicar en este caso a la T-Student. Todo dependerá del tipo, la operación o la provincia. Entonces, realmente el análisis que puedo hacer en base a este problema es bastante exhaustivo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que les estaban planteando como ejercicio prácticamente. Entonces, ahora, aquí esta es la hoja de datos. Voy a cambiarle nombre. Le voy a colocar inmuebles. Y si ustedes observan, prácticamente tenemos aproximadamente 3.337 datos. Pero si ustedes observan, este también tiene otra peculiaridad. Es que no todas las ventas, en este caso, de acuerdo al tipo o provincia, tienen asignado un vendedor. Prácticamente esta data hace falta que pase por un proceso de actualización. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos considerar que estas ventas van a quedar libres o en este caso puedo sacar una venta de acuerdo a, en este caso, a un vendedor no asignado. Pero para un reporte general, para la empresa como tal que se dedica a la venta de inmuebles, pues sirve de todos modos el dato de las ventas. Pero ya para hacer análisis individuales, pues realmente habría que considerar el hecho de que esas ventas sin nombre, pues pueden ser parte de la venta de alguno de los vendedores, que ya están asignados dentro de la data que se les brindó. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, el tipo, la operación, la provincia, tenemos la superficie, en este caso del inmueble, y tenemos el precio de venta, ¿verdad? Tenemos el precio de venta, tenemos la fecha de venta y el vendedor como tal. Entonces yo puedo hacer un análisis, en este caso, basándome en operación, provincia y tipo, de acuerdo a la superficie de los terrenos, puedo hacer otro análisis, en este caso, siempre usando el tipo, la operación y la provincia, basado en el precio de venta, y puedo hacer otro que tenga relación directamente con la parte del vendedor. Entonces, esas consideraciones yo debo tomarlas en cuenta a la hora de hacer el análisis de los datos que me están dando. Bueno,
Bueno, entonces veamos acá, por favor. Primero que nada, para poder trabajar con los datos dinámicos, deberemos, en este caso, convertir esta tabla en dinámica. Y para ello debo seleccionarlo, porque ahí sí que no me queda más que hacerlo. Si yo seleccionara las columnas como tal, de hecho, toda la columna la convertiría hasta la última fila en parte de la tabla dinámica y realmente no me conviene tener todas las columnas, en este caso, seleccionadas hasta la parte final, que es de 1.000.000, creo yo, en cuanto a la parte de filas. Entonces le vamos a dar formato como tabla, vamos a escoger este, le doy a aceptar. Aquí me hizo falta una, solo voy a correrla. Listo. Ahí estamos. Entonces ya tenemos prácticamente nuestra tabla. Y ahí está hasta el último dato. Ahora, en este caso, a esta tabla le voy a colocar inmuebles como nombre. Y ya tenemos nuestra tabla. Los datos en este caso que podemos utilizar, podemos sacar diferentes promedios. Por ejemplo, puedo ir empezando haciendo análisis pequeños ahorita para tenerlos después como referencia a la hora de utilizar Minitab. Por ejemplo, el promedio, podríamos sacar el promedio de superficies. Podría servirnos en un momento dado para hacer algún análisis. Vamos a correr esto un poco. Podríamos sacar la desviación de las superficies. En este caso, vamos a colocar desviación S. Y acá puedo sacar también el promedio del precio de venta. Le voy a poner PV y también la desviación como tal. Entonces, esto podemos obtenerlo acá y simplemente sacamos el promedio. Y una de las ventajas es que cuando ya convertimos en tabla los datos que tenemos aquí, pues puedo utilizar la etiqueta del encabezado de la columna como referencia para poder hacer mis cálculos. Por ejemplo, vamos a ver si me deja acá. Vamos a ver, inmuebles. Vamos a ver, me faltó un dato. A ver, punto superficie. No me está reconociendo la etiqueta. Bueno, voy a tener que seleccionar, pero se dan cuenta ustedes aquí, por ejemplo, ahí ya lo tomo en cuenta. Vamos a ver si me saca el dato. No me sacó el dato, no me está reconociendo la etiqueta. Aquí está. Listo, hoy sí ya la tengo, pero no me la está marcando ustedes, perdón aquí. Vamos a ver. Aquí debería aceptarme esto. Pero me marca una división entre 0. Bueno. Lo voy a hacer convencionalmente para no perder mucho el tiempo. Porque no quiere. Pero se dan cuenta ustedes que prácticamente lo que hacer ahí es que me va a volver a marcar la etiqueta. Pero ahorita me está marcando algún tipo de conflicto. Ahí ahorita vamos a revisar. Bueno. Aquí está. Me sacó el promedio de acuerdo a las superficies. Y si se dan cuenta ustedes, la fórmula era la misma que yo tenía. Pero algún dato específico no me lo quiso aceptar. Entonces aquí vamos a sacar una desviación. Desviación de acuerdo a la muestra, le voy a colocar aquí. Desbest.m. Y voy a colocar inmuebles. Y entre corchetes le vamos a colocar
Le vamos a colocar en este caso superficie. Muy bien, ahí estamos y ahí ya me da el dato. Yo creo que estaba colocando mal el dato anteriormente de promedio. Yo creo que tal vez puse su provincia, ¿verdad? Bueno, ahorita estoy dándome cuenta de eso. Acá, por ejemplo, ya tengo mi promedio de superficies y tengo mi desviación, en este caso, de acuerdo a la superficie. De eso es en cuanto a los terrenos. Puedo venir, copiar y pegar esto, pero hacer una modificación y el promedio va a estar en función del precio de venta. Entonces aquí ya tendría mi promedio y puedo hacer lo mismo con la desviación. Aquí modifico esto y le vamos a colocar precio de venta. Ahí está. Bueno, estos datos que tengo acá, como les decía a ustedes, me van a servir de referencia a la hora de utilizar Minitab. Prácticamente tenemos los promedios de ventas y tengo también la desviación. Eso, si se dan cuenta, es en base a estas columnas. Bueno, ahora, a partir de esta tabla vamos a empezar nosotros a trabajar todo lo que tiene que ver con las tablas dinámicas. Primer reporte que podemos generar y por medio del cual podemos empezar a hacer análisis. En este caso es de acuerdo a las superficies. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo venir e insertar en este caso una tabla de dinámicas recomendadas. Estas son como que las más prácticas. Y si se dan cuenta, la primera que me sale es la suma de acuerdo a la superficie. Entonces, y esto es por tipo. Le doy a aceptar y me genera una nueva hoja donde está en este caso prácticamente la tabla dinámica filtrada por tipo y superficie. Entonces esto me puede dar un parámetro en cuanto a las ventas de acuerdo a las superficies que se están haciendo. Aquí de hecho me saca sumatorias, estas son sumatorias las que me está devolviendo. Después podemos ir haciendo cambios de los datos. Puedo venir yo, seleccionar esto, copiarlo, pegarlo y puedo modificar esta tabla en función, en este caso, de la operación. Por ejemplo, yo acá tengo esto y marco la operación, pero quito el tipo porque ya lo tengo arriba. Puedo volver a pegar la otra, por ejemplo, y esta podría ir en función de la provincia. Entonces vuelvo a quitar también tipo y ahí ya tenemos nuestras tres tablas en función del tipo, de la provincia, ¿verdad? Y el otro es en cuanto a la operación que se está haciendo. Ahí tenemos dos tipos de operación prácticamente. Tenemos la parte de alquileres y la parte de ventas. Y entonces prácticamente esto lo que me devuelve es prácticamente la sumatoria de acuerdo a las superficies que han sido alquiladas y vendidas. Entonces aquí podemos hacer un análisis si realmente necesito las sumas o necesito los promedios de los datos generales. Ahora acá, pues también puedo venir yo y hacer un filtrado por segmentos. Entonces aquí ya estoy generando mi primer reporte. Por ejemplo, podemos trabajarlo por tipo de operación, por provincia. Y ya tengo ahí prácticamente los segmentos que yo necesito. Pero fíjense bien, este es un reporte. Este es un reporte de los que yo puedo sacar acá con esta información. Y aquí estamos haciendo prácticamente el análisis de los datos. Esto, por ejemplo, es en función de las extensiones o las superficies de los terrenos que se están vendiendo o que en este caso la empresa tiene a su disposición. Bueno, entonces acá, si ustedes recordarán, prácticamente ya solo es de venir y a colocar los gráficos en este caso. Pueden ustedes utilizar diferentes tipos de gráficos. Normalmente la última vez utilicé estos. Voy a marcar, por ejemplo, este tiene en este caso es de acuerdo al tipo. Puedo cambiar acá. Entonces, le podemos colocar a este tipo de inmueble. Entonces ya tengo el tipo de inmueble.
Este aquí es la operación. Operación que se realiza si es alquiler o es venta. Y este otro es por provincia, ¿no? Muy bien. Y ahí ya tendríamos los tres. Ahora acá prácticamente ustedes saben que aquí pueden cambiarle ustedes la parte del diseño. Pueden venir ustedes y seleccionar un diseño específico para, en este caso, irlos diferenciando. Ya dependerá de cada uno de ustedes. Lo mismo pueden hacer con esto. A la hora de estarlo trabajando, ir cambiando prácticamente el diseño, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usé creo que un naranja para ese, usé un azul para este y este es un verde. Ahí está. O sea, los tenemos, estos se ven mejor. Estos de acá, entonces nos permiten realmente diferenciar en este caso los reportes que estamos utilizando. Entonces acá ahora insertamos prácticamente nuestros gráficos. Entonces, si se dan cuenta, este tiene la mayor cantidad de elementos, los tipos de inmuebles. Podría utilizar ahora un lineal, por ejemplo. Solo que aquí no seleccione ninguno. Nos vamos a seleccionarlo y marco el lineal. Entonces, este puede ser otro tipo, en este caso, de gráfico basado en los diferentes resultados que yo tengo ahí. Vamos a correr un poco esto. Bueno, y ahí ya tenemos nuestro primer gráfico. Y este va a ser dinámico en función de los datos que vayan saliendo. Ustedes pueden cambiar el diseño del gráfico también. Y todo dependerá de lo que ustedes necesiten. Ahí, por ejemplo, este muestra valores o muestra las cantidades. Este se ve un poco mejor. Podemos insertar otros. Pueden ser en este caso también de barras o pueden usar los circulares. Podríamos usarlos para por ejemplo, el tipo de operación. Puedo utilizar un circular básico porque no tiene demasiados elementos y podría utilizar para este de la provincia, como este tiene varios, puedo colocar el de dona o anillo. Y entonces ahí ya tengo los gráficos listos basados en los datos que tengo. Si se dan cuenta, otra cuestión que ustedes deben verificar a la hora de generar sus reportes es que estos estén conectados, es decir, aquí en las conexiones de informes, verificar que estén seleccionados los tres, porque eso va a permitir que se modifiquen los gráficos también, así como las tablas en base a las tablas dinámicas que estén utilizando. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir aquí y hacer una evaluación. En este caso, el informe por la casa, las ventas en este caso tienen que ser por casa, cualquier operación y cualquier provincia. Entonces, aquí ya vengo y veo reflejado todo esto. Puedo seleccionar en este caso, esta opción de acá me permite realizar una selección múltiple. ¿Qué quiere decir esto? Casa industrial, solo alquiler, por ejemplo, y en la provincia de Barcelona. Pero ahorita estoy viendo un reporte dinámico basado específicamente en lo que es superficies, ventas por superficies. Si se dan cuenta ustedes, no me está mostrando un monto total de ventas. Eso lo voy a hacer en un reporte aparte. Y otra cuestión que también debemos considerar es el hecho en este caso de revisar si realmente la sumatoria me sirve. La sumatoria lo que hace es que prácticamente suma todos los datos de acuerdo a las superficies. Y aquí me faltó, aquí podríamos incorporar en este caso al vendedor, porque realmente no está el vendedor como tal, pero lo podemos agregar a otro informe también.
Entonces aquí, por ejemplo, si vemos esto de esta manera, imagínense, pues, aquí está el tipo y ahí nos menciona la casa industrial, local, oficina, pero yo puedo venir y en lugar de sacar la sumatoria como tal, pues tal vez me interesa saber más o menos el promedio de las extensiones. Entonces aquí me voy a la opción de configurar el campo, el valor del campo, y ya no hago suma, sino que voy a hacer en este caso un promedio. Le doy a aceptar y me va a devolver el promedio de las superficies en este caso. Entonces, como aquí modifique a promedio de superficies, debo hacer lo mismo con estos para que manejen en este caso el mismo tipo de datos. Entonces, hacemos lo mismo con los tres y eso me va a servir a la hora de hacer los análisis. Bueno, entonces, si ustedes ven, mi promedio general me dio de 170.25, si queremos verlo así. Podemos prácticamente aproximar también los datos si no queremos ver tantos decimales. A 2 dígitos para que las cantidades pues, se vean más estándar. Y este sería mi primer reporte o mi primer informe. Entonces lo voy a colocar aquí, le voy a colocar INF por superficie. Le voy a colocar aquí, le voy a colocar de esta manera, informe por superficie prácticamente. Este es un informe de ventas de acuerdo a las superficies. Entonces, estamos manejando el tipo de venta que es, ya sea casas, si es en espacios industriales, locales, si son alquilados o en este caso son vendidos y en qué provincia, ¿verdad? Estas provincias que tenemos aquí prácticamente. Y es un prácticamente informe dinámico y sencillo. Estamos trabajando en base a promedios. Si ustedes ven la primera tabla que trabajamos, aquí tengo el promedio de la superficie, 170.25, que es lo que me da prácticamente el total de las superficies como tal. Entonces, en base a este total, pues ya venimos nosotros y podemos empezar a hacer cálculos también. Solo que ahorita todavía no tiene relacionado a un vendedor como tal. Entonces podemos ordenar esto también para que se vea de mejor manera. Bueno, vamos con el siguiente. Este es un primer análisis que podemos hacer. Es un informe basado en superficies por tipo, operación y provincia. Ahora también asociado a esto podríamos venir nosotros si queremos y agregarle los vendedores. Pero aquí también debemos considerar algo importante. Por ejemplo, ver realmente el hecho si me es funcional tener todo ahí. Pero eso ya dependerá del tipo de análisis que nosotros vayamos a hacer. Entonces, si se dan cuenta ustedes, voy a reducir un poco el zoom. Y ya se empieza a extender toda la información que tenemos aquí. Y entonces acá yo ya tengo esto por vendedor prácticamente. Y aquí está el promedio de las de ventas de los diferentes, pero basados en superficies. ¿Qué me permite establecer esto? Pues de hecho, yo puedo venir y hacer un análisis, en este caso de los intervalos de confianza basado en las superficies vendidas de acuerdo a los tipos también, ya sea alquilados o de ventas. Entonces, ese es un análisis que podríamos realizar nosotros. Aquí, de hecho, pues me falta también un segmento. Entonces, necesito agregar otro segmento nuevo basado en, aquí por ejemplo, no me lo muestra. Entonces, aquí es en base al vendedor. Aquí ya tengo al vendedor, pero voy a tener que modificar un poquito esto. Si se dan cuenta ustedes, ya me ocupa más espacio. Entonces este de acá, le voy a buscar otro color que nos tenga, vamos a usar este naranja. Y acá, por ejemplo, vamos a buscar uno que también favorezca. Bueno, entonces si se dan cuenta acá, bueno, entonces acá tengo que venir y hacer una modificación a los gráficos también. Esa es otra cuestión que debo
considerar. Y el reporte se va a volver un poquito más complejo. Entonces esto, por ejemplo, puedo reducirlo acá, o puedo ver de qué manera trabajo esto del promedio de superficies acá. Este otro gráfico se puede ejecutar fácilmente aquí y trata la manera de acoplar estos. Pero entonces vean lo que pasa acá con el informe. Prácticamente ya este gráfico lineal pues no se ve tan mal porque logramos reducir. Pero en su momento si vemos que no nos conviene utilizarlo, pues lo que debemos hacer simplemente es cambiarlo por uno de barras o algún otro que se acople, ¿verdad? Entonces vamos a colocar este acá. Y ahí ya tenemos los reportes prácticamente. Entonces ahí tenemos a los vendedores. Aquí ya solo es de cambiarle las etiquetas, ¿verdad? Aquí vendedores, provincias, ¿verdad? Y entonces ya nos va a quedar mejor. Y también nos va a quedar identificados los gráficos. Este otro de acá es por operación. Y este último de acá es el de tipo, ¿verdad? Tipo de venta. Vamos a ver. Oh, tipo de inmueble es la cuestión acá. Y ahí tenemos un reporte más o menos detallado con la información. Aquí es de ordenarlo bien, ¿verdad? Yo aquí más o menos lo acoplé, pero ustedes lo pueden ir ordenando de mejor manera. Entonces ustedes ya pueden ver, por ejemplo, el promedio de ventas de acuerdo a las superficies de Carmen, de 171, y podrían en este caso también hacerlo por el de Jesús, por ejemplo, o el de Joaquín, el de Luisa, y ahí ya tenemos diferentes datos resueltos. Ahora, aquí, por ejemplo, para este primer análisis, puedo venir yo e irme a la información general y sacar los datos de la superficie. Estos datos de la superficie, podríamos hacer un análisis de acuerdo a los intervalos de confianza. Solo vamos a copiar todo esto. Bueno, aquí estamos. Y ahora vamos a Minitab. Los voy a pegar acá. Y aquí le vamos a colocar superficie. ¿Sí? Ahora aquí pues ya puedo hacer por lo menos ahorita vamos a hacer en este caso, vamos a sacar el promedio de los datos, ¿verdad? Vamos a utilizar para esta estadística descriptiva, le damos OK. Y aquí me tira la media, la desviación, la media de las desviaciones, valores máximos y mínimos, y también los valores, en este caso, de los percentiles. Si se dan cuenta ustedes, N es de 3.337, la media es de 170 y tenemos la desviación de 75.37. Esos son los valores de acuerdo a mi estadística descriptiva. Ahorita no generamos un gráfico, pero se puede generar también. ¿Qué otra cuestión podemos analizar acá? Podemos venir nosotros y como los datos realmente sobrepasan la cantidad mínima, no puedo utilizar directamente la TDStudent porque eso es para muestras pequeñas o cantidades pequeñas. Entonces voy a utilizar el del área bajo la curva, en este caso Z, y vamos a utilizar los datos que tenemos ahí. Aquí me piden que utilice la desviación y para eso hicimos el cálculo de la desviación, que es de 75.37.
Aquí, por ejemplo, en la parte de opciones, estamos trabajando un intervalo de confianza. Podemos trabajar diferentes intervalos también. Le damos OK. Entonces acá ya tengo mi superficie, mi intervalo de confianza. Estos intervalos de confianza basados, por ejemplo, en las ventas de acuerdo a las superficies, me pueden servir para un primer análisis. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Lo que vamos a hacer prácticamente es venir y voy a pegar esto un momento acá. Y esto lo que me va a permitir hacer es visualizar, por ejemplo, de acuerdo a los vendedores, cuáles están dentro del intervalo de confianza, cuáles lo sobrepasan. Por ejemplo, Carmen. Si yo reviso a Carmen, Carmen tiene un promedio de venta de 171.11. Si yo reviso mi intervalo de confianza, el 95%, ella está dentro del rango de ventas para esa superficie. Lo voy a marcar. Si yo visualizo a Jesús, también tiene 171, está bien. Por ejemplo, si yo evalúo a Joaquín, está en 167.55. Si se dan cuenta, este está muy cerca, o sea, está un poquito abajo del límite inferior, pero puedo considerarlo como válido todavía. Luisa, por ejemplo, 173. Luisa sobrepasa el intervalo de confianza, no tiene ningún tipo de problemas. María igual, se mantiene bien. Pedro, por ejemplo, 169, está bien. Y está esta opción de en blanco. ¿Qué quiere decir esto en blanco? Son todas aquellas ventas hechas de acuerdo a las superficies, pero que no les fue asignado un vendedor, o en este caso falta actualizar esa parte. Pero mi intervalo de confianza acá me permite evaluar si se está cumpliendo, por ejemplo, el intervalo de confianza establecido de acuerdo a las ventas. Y si se dieron cuenta, todos los vendedores prácticamente están dentro de ese intervalo de confianza. Otra cuestión que se puede hacer ahí es generar otra tabla dinámica. Generamos otra tabla, creo una nueva hoja y aquí voy a hacer una modificación. Yo necesito en este caso que se muestre, por ejemplo, aquí puedo hacer una combinación, ¿verdad? Puedo mostrar yo, por ejemplo, número 1, puedo trabajarlo por tipo, puedo trabajarlo en este caso por vendedor. Entonces aquí tengo, o puedo cambiar o sea, si me deja cambiar el orden por vendedor en este caso. Después trabajar la parte del tipo. Entonces aquí está el vendedor y el tipo en este caso de operación, y podría trabajar las superficies, pero no evaluar una suma de superficies, sino que evaluar en este caso el promedio. Si ustedes observan ahí, aquí tengo los datos individualizados de acuerdo a las superficies, pero necesito evaluar el promedio de esas, no la sumatoria como tal. Teniendo ya esta tabla, pues puedo venir yo y fácilmente venir y modificar algunas cuestiones. Por ejemplo, aquí en el diseño, aquí en la parte de subtotales, voy a quitar los subtotales y esto me va a permitir hacer lo siguiente. Por ejemplo, voy a reducir un poco esto. Aquí yo ya puedo hacer un análisis exhaustivo y minucioso basado en esta tabla. Esta me da los promedios. Entonces voy a venir yo, por ejemplo, a la hoja esta donde tengo los totales. La voy a copiar y se corrió a esta hoja y pegarlo acá abajo. Lo voy a pegar aquí abajo. Entonces aquí tengo los rangos prácticamente, del 167 al 172. Y si se dan cuenta, el único que estaría más o menos en riesgo sería Joaquín, de acuerdo al promedio de ventas de superficies, pero es mínima realmente. Entonces, descarto cualquier situación en cuanto a la parte de las ventas que él realizó. Podemos hacer después una evaluación, en este caso, de acuerdo a los diferentes datos que tiene. Por ejemplo, aquí yo ya tengo
si lo quieren ver de esta manera, tengo una pequeña muestra de 7 elementos. En base a estos elementos yo puedo venir y hacer un análisis basado en cada uno de ellos. Y entonces ya puedo aplicar estos datos a otro tipo de evaluación. Por ejemplo, estos son los datos son los datos prácticamente de Carmen, ¿verdad? Estos serían los datos de Carmen. Y yo podría hacer una evaluación de los datos de Carmen estadísticamente. Por eso les digo yo que les dejé libertad para poder trabajar porque hay mucho que hacer. Entonces, aquí me devolvió la media y la desviación solo de los datos de Carmen. Yo puedo hacer un análisis por ventas o por superficies, perdón, de las ventas hechas por Carmen en este caso. Aquí me devuelve la media y me devuelve la desviación para ella. Pero también puedo utilizar esto como una especie de muestra también para poder hacer una evaluación. Ahora, ¿qué puedo hacer yo ahí con los datos de Carmen? Otra cuestión que podemos analizar. Por ejemplo, puedo hacer una evaluación de acuerdo a una proporción. Puedo usar esto, una muestra, y puedo sacar una proporción. Entonces yo puedo, por ejemplo, aquí venir y generar un formato condicional. Este formato condicional me permite establecer los rangos, por ejemplo, entre 167.70 y hasta llegar en este caso a 172, pero si se dan cuenta hay datos de 179, hay datos altos, entonces yo puedo colocar aquí 180 que los marque. Aquí, perdón, aquí no me marcó ninguno, voy a ver qué está pasando. A ver qué hace. Aquí, por ejemplo, 180 dijimos y acá dijimos que era de 167.70, por ejemplo. Le damos a aceptar. Si ustedes se dan cuenta de esta muestra, tengo dos